secretaría, ¿no? Donde si no existe la secretaría definida, entonces uno recibe, como nos habían preguntado por acá, uno recibe peticiones de todos los miembros de su equipo. Entonces, independientemente de en qué lado de la contratación estén ustedes, si ustedes son los que contrataron a alguien, definan un secretario de este lado que sea el único encargado de comunicarse con el contratado, para que no haya lugar a comunicaciones incorrectas que envíen los mensajes que las personas no están esperando, o que den señales de un equipo no cohesionado que cada uno tira para un lado distinto. Lo mismo, para el otro lado, si ustedes son los contratados por alguien, exíjanle al contratante que tenga una sola persona que les dé las comunicaciones y respondan solamente a esa persona, porque puede pasar que hay gente que por los lados va a intentar contactarlos por cualquier cantidad de razones. Eviten ese escenario. Ustedes son los que van a tener doble carga al responderle a varios. Y además, si esos varios preguntan por cosas que en algún momento están una en contra de la otra, van a tener problemas ustedes. Entonces, exijan una sola y comprométanse a seguir a esa única persona de contacto. Otra cosa importante en que tiene que quedar definida es un cronograma viable. Entonces, volvíamos al ejemplo en el que teníamos un grupo, una intervención de 100 niños, que íbamos a llegar a 10. Bueno, resulta que los niños, habíamos dicho que están aquí en Bogotá, pero puede ser que estén, como hablamos antes, en zonas dispersas. Entonces, no le pida al consultor, si tienen que visitar 10 municipios diferentes, que haga el levantamiento en 2 días. Aunque ustedes conocen la capacidad del consultor, también saben qué plata le dieron. Si le dieron al consultor 10 pesos para visitar a los 10 niños, o sea, un peso para cada uno, y eso es un presupuesto bajito, tienen que darle tiempo, porque entonces va a tener que contratar a alguien que vaya en bus y demás. Entonces no le pueden pedir que contrate 10 personas, sino que seguramente van a ser 5 que visitan 2, o 2 que visitan 5 cada uno. Entonces tengan en mente, cuando ustedes hagan su propio cronograma, cómo podría ser esa implementación. Del otro lado también va a haber un cronograma. Entonces, en su propuesta, ustedes pueden exigir y deben exigir un cronograma que sea viable y que se ajuste a las expectativas de tiempo. Y también de la plata, porque bueno, hay empresas que tienen una capacidad de implementación y de levantamiento de información muy grande, con equipos grandes, y pueden hacer 700 encuestas en 3 semanas. Pero hay empresas que es el costo de contratar a alguien más chiquito, que no tienen esa misma capacidad de implementación ni experiencia, entonces se van a demorar 1 mes y medio. Ustedes pueden bajar costos contratando a la empresa más barata, y eso no está mal. Lo que pasa es que tengan en cuenta esa cantidad de tiempo extra que se puede encontrar ahí. Otra cosa que pasa en los cronogramas, que también viene de identificar un poco los cuellos de botella, y es las bases de datos. Si ustedes tienen bases de datos de beneficiarios y ustedes son los dueños de sus bases, pues está bien, ustedes las conocen y pueden corregir posibles errores. Pero también pasa, y pasa con muchas entidades del sector público en este país, es que le entregan uno la base de los beneficiarios de las víctimas. Entonces, en las víctimas uno encuentra estudiantes universitarios, hijos de personas de estrato 6, que no tienen nada que hacer en esa base, que de alguna forma llegaron allá. Entonces uno empieza a llamar, ¿no? Y a cotejar los datos. No, sí está bien, y te mandan la segunda versión. En la segunda versión, los 3 que tú dijiste ya no están, pero entonces hay 10 más adelante que están con los mismos problemas. Entonces, esas negociaciones, uno cuando es la primera vez que va a hacer un contrato de estos, no sabe que pueden ocurrir. Pero esas cosas pasan muy constantemente. Las bases de datos de beneficiarios de programas sociales son difíciles y a veces son muy pobres. Entonces, el trabajo del consultor o del contratante es llamar, verificar, algunas veces ni llamando ni verificando, sino que tiene que llegar al municipio, a la alcaldía del municipio, hablar con la persona encargada y dato por dato verificar que esté bien. Eso es un proceso largo. Y nada más, digamos, listo, ya corroboró su base y tiene que encontrar a las personas y agendar citas. Y no pasa, piénsense ustedes en sus días normales que por alguna razón sean beneficiarios de algún programa y sean objeto de estudio, y ustedes quieran colaborar. Entonces te llaman, no, necesito hacerte una encuesta, una entrevista para dar estudio, que estás haciendo no sé quién sitio, y no sé, listo.
Ah, bueno, tú no le vas a decir, oiga, venga, ya lo atendí. De pronto puede ser la eventualidad que justo en ese momento tú tienes una hora. Pero si no, tú lo vas a, si estás con una agenda apretada, les puedes decir, listo, yo te doy la cita, pero te la doy el lunes de la semana entrante. Esos tiempos usualmente no se cuentan cuando uno está haciendo un diseño de evaluación. Uno dice, no, van a costar estas 700 personas en estas 3 semanas y ya verá cómo ellos cómo les hacen. Pero entonces yo tuve en cuenta que además tienen que llamarlos y buscarlos y hacer una agenda. Listo, esa es la expertise de la firma que hace el levantamiento. Pero entre más holgado esté mi tiempo en términos de levantamiento de información, más seguridad tengo yo de que se va a lograr el objetivo final y en el tiempo adecuado. Otra cosa, asegúrense que si ustedes no son los dueños de las bases de datos, las tengan y las puedan conseguir. Otro ejemplo de la vida real. Estábamos con la evaluación de biocombustibles, que es la que trabajo ahorita, y nos tocaba entrevistar productores de caña de azúcar y productores de palma de aceite. Bueno, en los de palma teníamos como toda la información, se había hecho el censo antes con la firma con la que trabajábamos, entonces no hubo problemas. En caña de azúcar, la caña de azúcar es un gremio difícil en este país. Tiene todas las cosas detrás de no querer revelar la información que tienen. Bueno, Planeación nos contrató para hacer este estudio bajo el supuesto de que la entidad XX le daba los datos. Cuando llegamos a la hora del levantamiento, la entidad XX dijo, no, yo solamente puedo llegar hasta acá. Y empezamos una negociación duró como 3 meses hasta que llegamos acá a Ingenio y el Ingenio contactó a todos sus productores y los sentó. El diseñador del contrato en este caso no tuvo en cuenta la realidad, no tenía los datos reales, no tuvo en cuenta cuánto se iba a demorar, nos tocó extender el contrato como 2 meses más y aparte de eso ahora acabamos hace una semana y tenemos que entregar un informe dentro de 8 días. Entonces estamos como con toda la presión detrás porque hubo un mal planeamiento en los términos de referencia a la evaluación que no contó con la dificultad del gremio, que muy inocentemente, porque yo no creo que la gente lo haga de mala fe, ustedes no planean algo de mala fe, pero hay esos problemas, muy inocentemente, cuando era una población difícil dijo, no, estos ya nos van a responder todos, y eso no pasa. En la vida real hay cosas que no pasan, uno no debe asumir que toda la gente le quiere responder, uno no debe asumir que todo va a correr en el mejor escenario, sino posiblemente tener el escenario peor y trabajar sobre un intermedio. Si trabajaste sobre el intermedio y te fue muy bien, tienes tiempo extra, tu consultor tiene tiempo de hacer un mejor análisis, tiene tiempo de pensar más cosas, tiene tiempo de hablar con otros expertos. Pero si te pensaste en el escenario fácil, ni respondió ni pudo recolectar toda la información, ni tuvo tiempo de hacer un análisis doble y de chequear, sino que te entregó lo que pudo rápido porque tenía que cumplir con los tiempos contractuales. Y dentro de la parte privada, esos tiempos contractuales son negociables, pero dentro de las contrataciones públicas no son negociables. Si es a las 12 de la noche del 20, es a las 12 de la noche, no es ni un segundo más ni un segundo menos, porque entonces la Contraloría ya viene detrás a ver todos los causales de incumplimiento de un contrato. Entonces, traten de ponerse en un escenario, no es un ejercicio tan fácil porque uno no sabe qué puede pasar en la vida real, pero a la hora de tener un cronograma, ustedes tengan su cronograma interno, más allá de que proponga el consultor y sepan un poco de cómo puede ser esa implementación. Si ustedes saben que sus niños son de familias difíciles, que toca esperar a que no esté el papá sino la mamá para venir a preguntarle a la mamá o para poder preguntarle al niño, pues miren cuántos horarios están disponibles, que tal que el papá no trabaje y sea que esté todo el tiempo en la casa. Entonces tienen que contar con que va a haber de pronto un solo día en que no va a estar y que el que le va a levantar la información tiene que buscar ese día y tiene que buscar esa oportunidad. Entonces pónganse en los pies del otro, también con la experiencia que ustedes pueden tener en campo de cómo es llevar un trabajo a campo, y pongan todo lo que, por pequeño que sea, todo el tiempo que se pueda disponer. Pero tampoco se vayan al extremo de tener, no, vamos a hacer un estudio en 2 años de esta evaluación, no. Pues en 2 años a ustedes no les sirve lo que van a preguntar, ustedes lo quieren en un lapso de tiempo prudencial, 6 meses, no sé, 3 meses tampoco. Porque entonces hay que ir corriendo y todo, y yo sumé y me dio 100 y nunca me di cuenta y resulta que el ingreso eran 20. O sea que poco aplica para lo que hacemos nosotros, los contratos duran 4 meses. Es decir, no, mira, lo que quiero decir es lo siguiente. Sí, de la arquitectura institucional es, lo veo más utilizable al desarrollo institucional que apropiado a proyectos específicos. Sí, porque hay contratos, mira,
nosotros estamos suscribiendo un contrato con el Ministerio de Educación que lo tenemos que tener despachado. No lo hemos comenzado y en diciembre ya está despachado. Es un contrato que genera el 75% de los ingresos corrientes de la Fundación para la Educación. No, y eso no es un problema de la fundación, es un problema del gobierno. Nosotros también hemos estado entregando informes 28 y 31 de diciembre. Este año la agenda de evaluaciones del gobierno de contratación no ha salido a contratar. Estamos ya el 14 de julio. El proceso se demora más o menos 2 o 3 meses. Entonces de julio, agosto, septiembre. Mientras se firma el contrato, digamos, ya es octubre. Y en 2 meses tú tienes que tener listo un informe metodológico, lo tienes en 2 meses. Tú no puedes salir el 15 de diciembre a hacer levantamiento de información en este país porque no hay nadie hasta el 15 de enero. Es un mes muerto. No, pues yo creo que como lo tenemos está bien planteado, no PCR. Es un producto, un proyecto de la Fundación. Comunicaciones, comunicaciones, espere. Centros de reconciliación también están. Sí. Centros de reconciliación. ¿Cuáles son 5, no? ¿Cuál es el otro? ¿Cómo? Ah, ese sí no. Felipe ni dio cuenta. Está ocupado. Ya Pipe no debería volver, ¿verdad? No sé si ustedes lo quieren sacar. Yo aquí no saco a nadie del salón. Sí, además que quiso ser el más sapo. Pero nunca trajo manzana para la profesora. Menos que la manzana era al final. Igual, más allá, yo no lo hablo dentro de los procesos que ustedes contratan, o sea, en los que ustedes son los contratantes, sino en los que ustedes diseñen para tener otras personas, que ahí ustedes sí tienen el control. Yo entiendo que por el lado del gobierno, cuando uno se mete en estos proyectos estatales, es difícil, uno tiene que cumplir tiempos y que ya no importa si no alcancé o no alcancé, sino que lo tengo que entregar. Pero cuando uno es el dueño de su proyecto y uno está contratando a alguien, uno sí puede medir sus tiempos. Cuando no tienen ni recursos públicos detrás, ni hay una ley de garantías, ni hay toda ejecución de presupuesto, es diferente. Pero entonces también es un poco para que entiendan del otro lado. A veces uno dice, este hijo madre, interventor, es un desgraciado, que me está haciendo esto y lo otro. Él también tiene unos tiempos detrás que uno no conoce, y uno no sabe los riesgos y manejos internos que él tenga. Entonces es un poco que el lenguaje para uno no sea totalmente desconocido, que uno no esté como en el aire y juzgando de pronto lo que está pasando al otro lado sin tener todos los elementos. Entonces así un consultor que está informado puede ser propositivo. Hay casos en los que uno dice, listo, le entrego esto que no he terminado, deme un mes más y yo le completo esto, aunque contractualmente estoy cumpliendo con todo. Y ahí ya depende de la palabra y la credibilidad que tengan ustedes y que tanto honor le den a su palabra después. Nosotros trabajamos mucho en ese sentido cuando hay cosas que vemos que no podemos terminar. Y es, entregamos los requerimientos contractuales en los tiempos que son, pero muchas veces hacemos extensiones de los trabajos que no se alcanzó a hacer. O incluimos, yo digo que econometría es demasiado buena gente y se va al extremo de cualquier requerimiento que tenga nuestros clientes en un año, miren, nos preguntan, ay, ¿qué pasó con esto? Ay, ¿será que me puedo volver a presentar y puedo volver a calcular? Y no sé, como, hombre, un año ya se me olvidó, estoy trabajando en tal cosa. ¿Cuántos años tiene econometría? 38. 38. Se fundó en el 77. 38. Los dueños son... Es una junta. ¿Una junta? Una junta de dueños. Sí. ¿Y tienen algún nexo con la Universidad de los Andes? Varios de ahí fueron profesores de la Universidad de los Andes. ¿Fundamentalmente de economía? Yo creo, inicialmente sí, pero ahora es un grupo diverso, de diferentes... Nació como cuatro amigos que fundaron una firma consultora en Colombia cuando no existía una firma de consultoría económica y que fueron creciendo. Pues ahora las juntas son, ya no sé cuántos son exactamente ahora, pero ya no es de un solo público como era inicialmente. Pero bueno, en ese caso, volviendo a lo mismo, nosotros sí casi siempre le damos servicio al cliente después de... No, en la página de internet encuentras toda la historia. En el gobierno de Gaviria, econometría. Yo no sé, yo no existía. No tengo ni idea. Bueno, entonces piénsense ustedes los tiempos desde acá y hagan sus cronogramas
de manera realista, en la medida de lo posible. Tampoco es que si el señor tiene que buscar 10 niños, se va a demorar 3 años en buscar 10 niños, no. Una cosa razonable, creíble, busquen intermedios, no busquen extremos ni muy cortos ni muy largos, porque esos 3 años valen un montón de plata. Y traduzcan todas esas demoras en plata. Eso les cuesta a ustedes y le cuesta al consultor. Bueno, entonces... Disculpa, ¿por qué Econometría hace esa estrategia de seguir respondiendo meses después? Es decir, ¿qué beneficio le trae? Porque conozco varios casos de entregaron en noviembre y en julio del siguiente año todavía es que se me perdió el CD con la información. Porque es parte de la política de servicio al cliente, un poco. Y es parte de la reputación que la firma cuida. Entonces, si mi cliente yo le entregué algo y necesito algo más, pues a futuro garantizo de que se sienta conforme con mi trabajo. Hay momentos en que es muy molesto, pero hay momentos en que y también depende mucho con quién te toque trabajar en el proyecto. Entonces nosotros tenemos como directores de proyectos, coordinadores, analistas y asistentes de investigación. Entonces hay directores de proyecto que son mucho más ¿cómo se dirá? Creativos y más amables, y no les importa la treinta. Hay algunos que te ayudan y te dicen hasta aquí ya, me cansé. Depende mucho de la persona con quien te toque trabajar. Pero igual está establecido como política. Sí, como política nosotros siempre damos atención al servicio al cliente después de si no esté dentro del contrato. Pero seguramente no, lo que yo les decía, dentro de unos meses ustedes todavía tienen preguntas como, oiga, es que estoy diseñando esto y tengo esta pregunta, se la mandan a Carolina, la mandan a alguno de nosotros y nosotros seguramente les vamos a responder. Entonces, seguramente llega un momento que si las preguntas son 100 todos los días, pues no sé, hombre, no. Pero si es una pregunta y cosas así que uno pueda de manera práctica resolver fácil, sí, las vas a encontrar. Es parte de la esencia del trabajo que hacemos y de por qué nos diferenciamos de otras firmas. Es ya también como una señal de mercado. Entonces eso también. Ahora el mercado es más competido, entonces hay que cuidar la forma que se trabaja. Bueno. Entonces, volviendo a la ejecución. O sea, hay dos comités o 2 grupos de personas importantes que son los que hemos venido hablando. Uno es el comité de la evaluación, que ese comité de la evaluación es del dueño del contrato, y otro es el equipo consultor. Entonces, de acuerdo a las preguntas que teníamos, hay que definir unos roles de coordinación, como ya les dije, para temas de comunicación, para entregar mensajes, para recibir entregables. Revisar los entregables le corresponde no al secretario ni al coordinador, le corresponde a todo el equipo de la evaluación, porque por eso es un equipo y por eso se construye en conjunto. La visión que tenga el estadístico y la visión que tenga el trabajador social es distinta. Las cosas que van a encontrar en el informe son distintas y las dos son igual de valiosas, pero tienen que estar compiladas. Sí, en la cabeza del secretario, pero tienen que estar el aporte de todos. Eviten en el futuro, si tienen que hacer como alguien se quedó por fuera, pues uno pone tiempos, es la mejor forma. Si me llegó el informe hoy y yo lo distribuí al grupo hoy y es un informe de 150 páginas, 100 páginas, les doy una semana para que lo lean. Y les digo, tiene el viernes hasta la medianoche. Si el viernes a la medianoche el Pepito que era no llegó, pues no llegó y suerte. ¿Por qué? Porque así es el trabajo óptimo de ustedes y es óptimo el trabajo para el consultor. Porque si yo le quedo mal al consultor en las correcciones, no en los tiempos contractuales, sino en las correcciones, doy pie para que ese consultor también me quede mal en el futuro. Si yo no le cumplo los tiempos, pero usted me mandó más tarde lo que me dijo y ahora me está pidiendo los tiempos. Entonces es un gana-gana o un pierde-pierde, dependiendo. Y también ese comité aprueba las versiones finales. Entonces, ¿cómo pasa con los entregables? Yo mando mi metodología, la leen todos y me mandan unos comentarios. Yo, consultor, la reviso, digo sí, esto sí se puede, esto no se puede, bueno, le devuelvo al comité los comentarios. ¿Cuántas rondas de comentarios son válidas? Nosotros trabajamos 2, máximo 3. Después de eso se vuelve una patinadera impresionante y ya va a haber un terco que va a decir no me gusta esto, no me gusta esto, y no, ¿por qué? Porque no me gusta el verbo que usé. Entonces, como, lo cambió, no, eso tampoco era, es que usted está direccionando con el verbo, la no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, esas rondas de comentarios interminables no son buenas para el proyecto ni buenas para el equipo. Se crea una fricción ahí tonta que no es necesaria. Entonces,
hay un momento que uno debe decir, esta es la versión final y se acabó. Que ese momento, ¿cuánto dura? En planeación estábamos trabajando como a un mes más o menos, desde que se entrega el producto, con sus ajustes, como un mes para entregar el producto final. Dependiendo de la envergadura y del tamaño del proyecto, obviamente. Si es más chiquito, pues uno lo debería poder sacar más fácil. También depende de la cantidad de personas que tengan en el comité. Y esa es otra cosa que deberían minimizar. Preferiblemente que sea un número impar, por si hay divergencias y se pueda votar, la democracia haga su efecto. Un grupo de 3 personas en un proyecto pequeño está bien, pero un grupo de 5, pero más allá de 5, si tengo 10, es como a poner de acuerdo a, como dice uno de las personas que trabajan conmigo, es una caja de pollos y cada pollo tiene su tono y cada uno pide algo distinto. Es una pereza. Es una pereza y eso es bastante desgastante. Entonces traten de tener un número impar, básicamente 5 si es un proyecto medianamente grande, pero 3 es suficiente. Con 2 podría ser, si es chiquito, pero y si es una persona, si es la única persona que está encargada del proyecto, pues y que es la única que pueda dar cuenta, podría llegar a ser la única persona que esté haciendo parte del comité. Por el lado del equipo consultor, ustedes tienen la necesidad y la obligación de pedirle al equipo consultor que nos diga un director con el que me voy a comunicar. Muchas veces pasa que el director que se pone no es el director de la evaluación, sino que es el tipo que cumplía con la hoja de vida. ¿Por qué? Porque yo me mandé un perfil súper alto y demás, y este lo cumplió, pero ese no tiene tiempo. Pero como uno no puede medir eso, entonces cumplió, pasó todos los requisitos y lo contraté. Y el tipo no está haciendo mucho. Entonces, si ustedes quieren que realmente ese director esté 100% ahí, exíjanle a la firma que sea la comunicación con el director exclusivamente. Que tenga otro andamiaje detrás, que le ayude, que tenga una secretaria que le esté echando ahí el soplando en la reunión, eso es otra cosa y allá verá cómo lo manejan. Pero si ustedes quieren que esa persona esté ahí, exíjanle que esté ahí y que la comunicación sea directamente con él. Y también lo digo por experiencia, nosotros trabajamos primero con equipos que es una comparación, hay un director y un coordinador, casi siempre funciona así. El coordinador es el que hace toda la logística y no sé qué, y muchas veces es el mismo director que hace un trabajo, pero el director es el que tiene el nombre. Planeación dijo, nunca más quiero hablar con coordinadores, yo hablo con la persona que presentó su hoja de vida y calificó. Ese es el que quiero que esté aquí sentado. Y cada vez que yo lo cite, tiene que venir a la reunión él y el equipo que yo califiqué en esta propuesta. Que los demás sean súper capaces, que sean buenos, que sean finalmente los que hagan el trabajo, a mí no me importa, quiero comunicarme con el equipo que contraté. ¿Por qué? Porque esa es la experiencia que confío, en la que creo y demás. Entonces, uno como contratista de estos proyectos tiene que responder y el contratante está en todo el derecho de pedir que esté ahí el equipo que contrató. Debería rezarse eso en el contrato, ¿verdad? Y no estimarlo. Igual eso se puede poner en el acta de inicio. El acta de inicio es un respaldo del contrato. Entonces se firma el contrato con lo que se pide y en el acta de inicio uno dice los tiempos de las entregas, declara también los canales de comunicación formales del proyecto y quién está a cargo del lado del contratista y del lado del contratante. Entonces eso es como un complemento de cosas. ¿Qué hace el equipo constructor? Produce los entregables. Los entregables muchas veces van a estar en comunicación con las personas que están trabajando y después de que los entrega, su responsabilidad, y es lo que yo te decía que somos nosotros, es mejorar esos entregables. Ese es por eso es que econometría es trabajo a servicio del cliente, porque finalmente sus entregables, que son sus estudios, es el ser de lo que hace que la compañía exista o no exista. Entonces, uno le da soporte hasta cierto punto, pero no se van a encontrar con que en la vida real no todo el mundo trabaja igual. Hay gente que le va a decir, hable con mi abogado o hágame una extensión de contrato y yo con mucho gusto le ayudo. Hay de todo. Y muchas veces ustedes se van a dar cuenta cuando en la producción de los entregables, que si uno contrata a alguien muy inexperto, termina uno haciendo el entregable. Y eso sí que es desgastante. Trabajar a alguien con poca experiencia es difícil porque uno quiere que haya personas que entren en el mercado a hacer cosas, nuevas personas, pero al mismo tiempo es muy, muy desgastante. Tuvimos una vez un consultor hay unas pruebas que hace, no sé si es el SENA, pero del gobierno, de inglés.
y no sabían nada, no sabían cómo escribirle a esta, estaban totalmente desubicados. Creo que era la primera vez que contrataban con el Estado, además, bajo ley 80, entonces tampoco tenían un respaldo económico detrás, se colgaron a la hora de aplicar las encuestas y demás, y tocó más o menos escribirles todo el estudio. Entonces ahí es bueno que uno mida la cantidad de recursos y la cantidad de equipo, no necesariamente para irse por el más caro, porque el más caro no siempre es el mejor, pero sí para que uno vea en qué se está metiendo y quién está contratando. Y más dependiendo de la dimensión, lo que les digo, si es una recolección de información rural, urbana y dispersa, pues uno quiere a alguien que tenga la capacidad de hacerlo y que tenga un respaldo económico detrás ya hecho, y no quiere una persona nueva, porque en el 90% de los casos se va a colgar y se va a quedar sin plata. Eso es parte de la realidad de este negocio. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá sobre la ejecución de contrato? Bueno. Viene una parte que es ignorada muchas veces en los procesos de evaluación y en cualquier estudio en general. Bueno, y es la parte de la socialización de los resultados. Entonces, acabé el estudio, fantástico, ¿no? Entonces ya alguien me evaluó mi programa, salió fantástico, soy el mejor haciendo esto, la gente está contenta, tengo un impacto en mi zona, las familias han cambiado, tienen mejores recursos, ahora el niño que empezó conmigo hace 8 años en el colegio ya está entrando a la universidad, se ganó una beca, bueno, mi programa es lo máximo. ¿A quién le cuento? ¿Quién debe conocer estos resultados? Inicialmente el primero es el que pidió la evaluación, ya sea el donante, ya sea el gobierno, la persona que pidió la evaluación debería ser el primero en conocer. En este caso sí fue que la fundación pidió que se evaluara el programa de los talleres de reconciliación, entonces la fundación es la primera que tiene que saber. Ese es el conducto regular, no filtren información de sus cosas, porque es que en esa filtración ustedes pueden quedar bien o mal. Entonces pueden quedar bien o mal. Contraten un consultor que les garantice que no va a filtrar la información. Más allá de la firma de acuerdos de confidencialidad y demás, filtrar información tiene resultados perversos para muchos programas. Puede perder recursos, puede sesgar la visión de un sector completo hacia una cosa o hacia la otra, puede hacer que una política que estaba lista para salir no salga. Entonces, esa parte de quién debe conocer los resultados y en qué tiempo es fundamental para que haya éxito en lo que se hizo. También puede pasar que si yo como particular contraté mi evaluación y no me fue bien, yo puedo decidir vetar la información. Puede ser perverso, pero yo puedo decidir hacerlo, porque estoy trabajando en pro de mi reputación. Tal vez yo diga, mis resultados son internos, de un proceso interno que quiero mejorar, y ya, y llego hasta ahí. Entonces ahí empieza quién debe conocer. ¿Están todos los que están involucrados? Si yo traje un comité al principio de expertos, de donantes, de gobierno, de X, todos esos deberían estar ahí como los actores involucrados. Incluso las personas que fueron objeto de estudio. Entonces, si yo llegué a los niños, yo debería invitar en alguna etapa a esas familias y a esos niños mostrarles qué nos dio. De pronto ellos se identifiquen como una realidad mejor y sea positivo para ellos saber que están haciendo parte de un proceso de mejora de su barrio, de su ambiente. Entonces, esa parte de que estén todos los involucrados, obviamente, una vez que uno decidió abrir el proceso de socializarlo, es importante. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo una construcción colectiva de país, ustedes están pensándose en un espacio en el que no se quiere mirar para adentro sino hacia afuera, y no solamente de país sino de región, porque ya trascendieron las fronteras, van a otros países a mostrar lo que ustedes hacen. Entonces, en la medida en que ustedes involucren a todas las personas que han estado en la cadena, pues esa visibilidad es mayor, y ahí depende del tipo de programa que uno tenga. Obvio, si uno tiene cosas como de inversión y empresa, tiene información que es confidencial por algunas razones, pues uno no lo puede abrir a todas las personas. Pero si yo quiero que mi programa, porque es muy bueno, se visibilice, uno hace el esfuerzo por invitar a las personas. Algunas veces es costoso porque tengo que abrir un evento, tengo que crear un sitio, tengo que darles un jugo, lo que sea. Eso me vale. Pero esa visibilidad puede traer nuevos donantes, puede traer nuevas oportunidades que uno no conoce.
También existen niveles de socialización y etapas para compartir los hallazgos. Entonces, habrá personas que les importe el impacto general y el cambio en la sociedad grande, pero hay a otras diferentes que les va a importar cómo fueron los procesos que ustedes usaron, que les va a importar cómo llegaron a esos niños o a estas familias. Y ahí está en el criterio de ustedes pedirle al consultor que les entregue sus hallazgos estratificados, desde las cosas básicas hasta las más grandes. Y ustedes deciden a qué público pueden llegar o a qué público no pueden llegar. Eso es bien importante, ¿por qué? Porque no todos les vamos a contar lo mismo. Y es lo que yo les decía en la clase pasada de cómo vendemos nosotros nuestros mensajes. Entonces yo me paro acá y si tengo un inversionista que me puede dar los 10 millones de dólares que necesito para eso, yo le digo, no, es que el problema es que estamos en un país violento, bla, 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 y se me acabaron los 3 minutos que me dieron y nunca le conté, es que yo tengo estos talleres para reconciliación que tienen estos resultados, estas soluciones. Pues no hice nada, perdí mi oportunidad por hablarle la basura y nunca le dije el nivel de socialización. Y que puede que no sea basura, es una realidad latente, pero yo no le di mi opción de cambio, no le vendí mi producto. Claro, y perdí los 10 millones de dólares. Entonces, esos niveles de socialización están en el conocimiento que yo tenga del programa y de la evaluación que hice. Y lo que hablamos al final, hay un plan para implementar las recomendaciones del estudio. Se me fue una M extra porque estaba en inglés. Y en este plan de recomendaciones vienen varias etapas. Entonces, listo, la consultoría encontró cosas. Es deber de la consultoría trabajar con el grupo y que esos hallazgos redunden en un plan que se pueda implementar. ¿Qué tiene ese plan que se pueda implementar? Tiene actores, actores, llámese instituciones o personas, tiene actividades y un tiempo. Entonces, yo quiero que ahora, resulta que mi intervención cambió y me falta algo, o sea, ayer que me falta mejorar la educación que le doy a los niños en la parte de biología, que era parte de esta intervención también. Entonces, el consultor se dio cuenta de eso, que en todas las demás áreas estaba bien, pero en biología no. Entonces, ese es el primer hallazgo. ¿Qué hay que hacer? Hay que reforzar la parte de biología. Entonces, el consultor tiene que estar en la tarea de decir, listo, ya que encontré que había problemas en biología, el equipo de la fundación que da el taller tiene que mejorar la parte de biología. ¿Y qué hace con la parte de biología? No, pues, si no hay nadie capacitado y por eso la falla, yo lo mando a que estudie o contrate a alguien más para que les refuerce. ¿Cuándo lo va a hacer? Si mi próxima ronda de talleres es 6 meses, esta persona tiene 5 meses, o la fundación tiene 5 meses para que contrate a alguien y suple esa falla. ¿Cuánto le va a costar? Tanto. Lo de cuánto le va a costar no siempre es necesario que lo haga el consultor, porque nadie más conoce el presupuesto de detalle como el dueño del programa. Pero sí es importante que llegue hasta un quién, un cómo podría hacerlo y en qué tiempo. Es supremamente clave que redunde algo de acá. Ningún programa, por bueno que sea, es perfecto. O sea, no puede decir que en ninguno haya ninguna recomendación por hacer. Sería un caso demasiado especial. Siempre hay como algunas áreas para mejorar. Entonces, esas áreas siempre tienen que identificarse y uno que tiene que después apropiarse y poder llevar el plan de recomendaciones a cabo. ¿Por qué? Porque el consultor solo llega hasta hacerlo. Que se lleve a cabo o no, depende del equipo. ¿Hasta ahí alguna otra pregunta? Este es como el cierre de los tipos de evaluaciones y demás. Quiero saber una cosa. ¿Hay personas aquí de los 4 grupos de trabajo que tienen? Entonces me gustaría que se repartieran los 4 grupos de trabajo y en esta hora que nos queda empecemos a trabajar sobre qué tipo de evaluación les gustaría para su programa y empezar a identificar como esas preguntas de la evaluación, cuellos de botella, como si fueran a diseñar. O sea, al final, después de las 2 sesiones más que vamos a tener la semana entrante, el producto que ustedes van a tener son unos términos de